Hoy vamos a ver algunos errores que se suelen producir con el verbo a la hora de conjugarlo, tanto en el uso oral de la lengua como por escrito. Ojo con el verbo. Empezaremos con el verbo coger. Coger se escribe con G en todas sus formas, salvo cojo. Si todas las formas de coger se escriben con G, ¿por qué cojo se escribe con J? Pues simplemente porque si lo escribimos con G no pronunciamos cojo sino cogo, con lo cual lo correcto es utilizar la J, pero solo en la primera persona del singular del presente. Esto mismo nos ocurre con otros verbos como escoger y elegir. ¿Qué ocurre con el verbo convencer? ¿Se dice convenzco o convenzo? Seguro que habéis escuchado las dos formas, pero ¿cuál es la correcta? Pues el verbo convencer se conjuga igual que vencer. Si con el verbo vencer utilizamos yo venzo, tú vences y no yo vezco, con el verbo convencer lo mismo. Yo convenzo, tú convences. Si os fijáis, es exactamente igual que el verbo vencer. ¿Qué pasa con caber? Con B, os recuerdo. La primera persona del singular del presente es quepo. Seguramente habréis escuchado a mucha gente decir cabo, o algunos de vosotros lo utilizaréis, pero es incorrecto. Lo correcto es yo quepo. Y en el pasado, con el pretérito perfecto simple, que se utiliza, ya sabéis, para formas pasadas que ya están cerradas, no se dice yo cabí. Lo correcto es yo cupe, tú cupiste, él cupo. Y ojo con la segunda persona del singular del pretérito perfecto simple. Nunca lleva ese. Aunque la utilizamos con mucha frecuencia, sobre todo cuando hablamos, nunca lleva ese. Vamos a hablar un poco más del pretérito perfecto simple de otros verbos. Recuerda, la segunda persona del singular nunca lleva ese al final. Estamos muy acostumbrados a utilizar llamastes, vinistes, dijistes, llegastes, nacistes o fuistes. Pero ya os digo que la segunda persona del singular en el pasado, en el pretérito perfecto simple, nunca lleva ese. Así que lo correcto sería llamaste, viniste, dijiste. Por cierto, dijiste se escribe con J. Llegaste, naciste y fuiste. Algo parecido nos ocurre con el imperativo. En el imperativo no se usa R, porque la R se reserva al infinitivo, al nombre del verbo, a comer, cantar, callar. Pero cuando estamos intentando dar una orden, os recuerdo que ese era el modo imperativo, no se usa la R. A la R final me refiero, por supuesto. Si queremos mandar a una persona que se calle, no tenemos mucho problema. Decimos calla o cállate. Pero ¿qué ocurre cuando queremos pedir que un grupo de personas se calle? Estamos en clase y yo os digo que os calléis. ¿Cómo lo digo? ¿Callad o callar? ¿Callaros o callaos? Pues ya decíamos que el imperativo, la orden, no lleva R final. La R está reservada al infinitivo, con lo cual la forma correcta sería callad o callaos. Mirad, callar es un infinitivo, es el nombre del verbo, ¿vale? Y en este caso lo mismo, este sería el nombre del verbo y lo que hemos hecho ha sido añadir un pronombre personal, os.
Otro de los errores más frecuentes es el que se produce con el uso del verbo andar en el pretérito perfecto simple. Es muy habitual utilizar andé o andamos en lugar de anduve o anduvimos, que es lo correcto. La palabra andé no existe y si utilizamos andamos en lugar de anduvimos, lo que estamos haciendo es utilizar el presente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estemos hablando del pasado, en pretérito perfecto simple, se utiliza anduve para la primera persona del singular y anduvimos para la primera persona del plural. Nos ocurre algo parecido con el verbo conducir. La primera persona del singular, el pretérito perfecto simple, recuerdo, pasado, es conduje, no conducí. Y la primera persona del plural es condujimos. No se usa conducí y si utilizamos conducimos, estamos hablando del presente. Así que en el pretérito perfecto simple, lo correcto, yo conduje, nosotros condujimos. Sobre el verbo ir, os recuerdo que el pretérito imperfecto es iba con B, porque el iba con V, que se escribe todo en mayúscula porque son siglas, es un impuesto, impuesto sobre el valor añadido. Y en el caso del gerundio, lo correcto es yendo con Y. Nada de yendo con ella y nada de yendo con I latina. Lo correcto, yendo con Y. Es habitual que se produzcan también confusiones entre hecho sin H y hecho con H. Esto ya lo hemos visto alguna vez en clase. Os recuerdo que hecho sin H es del verbo echar y hecho con H es del verbo hacer. Si nos encontramos con estas palabras, echó sin H y echó con H, resulta que esta sería correcta, sería del verbo echar, pero echó no existe, porque el pasado del verbo hacer es hizo, él hizo. Con lo cual, echó con H no existe. A veces confundimos también haya y haya. Os recuerdo que haya con ella es del verbo hallar y que esto significa encontrar. Que haya con Y es del verbo haber, se utiliza como auxiliar. Además es el nombre de un árbol, ¿vale? Pero como verbo tenemos que diferenciarlo así. Haya con Y del verbo haber y haya con ella del verbo hallar, que significa encontrar. Es muy frecuente confundir también cayó y cayó, ¿vale? Con ella y con Y. Fijaos, cayó es del verbo callar y cayó es del verbo caer. Así que tenedlo en cuenta cuando se utiliza ella y cuando se utiliza Y. Y hasta aquí la clase de hoy.